Había una mujer en Israel cuya vida se había detenido por completo. No porque lo quisiera, no porque hubiera tomado una mala decisión, sino porque una enfermedad la había atrapado en un ciclo interminable de dolor y vergüenza. Durante 12 años había sufrido un flujo de sangre constante. Cada amanecer significaba lo mismo: debilidad en su cuerpo, manchas en su ropa, miradas incómodas de quienes la descubrían. Una condena diaria. En su cultura, eso la hacía impura. No podía abrazar libremente a su familia. No podía entrar al templo para adorar a Dios como los demás. No podía participar en la vida social de su comunidad. Estaba físicamente enferma, sí, pero también estaba marginada, aislada, como si llevara en la frente una marca invisible que decía: no te acerques. Había gastado lo poco que tenía en médicos, en remedios que prometían una cura, en tratamientos dolorosos que solo empeoraron su sufrimiento. A veces pensaba que ya no quedaba esperanza. 12 años de intentos fallidos pueden arrancarle la fe a cualquiera. Imagina el cansancio de luchar contra algo que parece no tener fin. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, un rumor comenzó a llegar a sus oídos. Un nombre que recorría aldeas, plazas y caminos polvorientos. Decían que había un hombre distinto a todos los demás, que ponía sus manos sobre los enfermos y ellos sanaban, que abría los ojos de los ciegos, que levantaba a los cojos, que limpiaba a los leprosos. Ese nombre era Jesús. Para la mayoría era un maestro, un profeta, alguien que hablaba de un reino nuevo. Pero para ella, escuchar ese nombre era como ver un rayo de luz filtrarse en una habitación que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. Una chispa de esperanza, pequeña, frágil, pero suficiente para mantenerla despierta en las noches, imaginando: ¿y si Él pudiera sanarme a mí? Esa pregunta, esa posibilidad, empezó a crecer dentro de ella. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de tomar la decisión más arriesgada y valiente de toda su vida. La mujer escuchó cada vez más historias sobre Jesús. No eran rumores vagos, eran testimonios de gente real. Vecinos, viajeros, personas comunes que afirmaban haberlo visto sanar a paralíticos, liberar a endemoniados y hasta multiplicar comida. Cada relato encendía un poco más la esperanza que llevaba apagada tantos años. Pero junto a esa esperanza nacía también un temor. ¿Qué pasaría si se acercaba y todos la reconocían? Ella sabía bien lo que su pueblo pensaba. Una mujer con su condición no debía mezclarse entre la multitud, mucho menos tocar a un maestro. Si la descubrían, el rechazo sería brutal. Esa mezcla de miedo y esperanza la acompañaba cada día, hasta que por fin escuchó lo que había estado esperando. Jesús estaba de camino a su ciudad. La noticia corrió rápido, y con ella un hervidero de emociones en su corazón. Después de 12 años de sufrimiento, se abría ante ella una oportunidad que parecía imposible. La pregunta era: ¿se atrevería a tomarla? El día llegó. Jesús había entrado en la ciudad y no lo hizo en silencio. Una multitud lo rodeaba, como si cada persona estuviera convencida de que aquel hombre tenía algo que ellos necesitaban. El bullicio llenaba las calles, las voces se mezclaban con pasos apresurados, y los enfermos eran llevados en camillas improvisadas, esperando un milagro. La mujer se detuvo en la esquina de una calle polvorienta. Desde lejos podía ver el movimiento de la gente y en el centro a Jesús avanzando con calma, saludando, escuchando, tocando a quienes se acercaban. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que casi podía escucharlo. Pero con cada paso que daba hacia la multitud, una sombra la seguía: el temor. ¿Y si alguien me reconoce? ¿Y si Jesús se ofende por atreverme a tocarlo? El peso de 12 años de miradas juzgadoras parecía apretarle los hombros, recordándole que ella no tenía derecho a estar ahí. Pero había algo más fuerte que el miedo: la esperanza. Así que respiró hondo, se cubrió un poco más con su manto para ocultarse entre la multitud y dio el primer paso hacia el gentío.
Cada movimiento era una lucha interna entre la vergüenza y la fe. Pero ella sabía que si se quedaba quieta, nada cambiaría. Ese día, en esas calles polvorientas, estaba a punto de decidir entre seguir viviendo escondida en el dolor o arriesgarlo todo por un instante de esperanza. La multitud era como un río desbordado. Todos empujaban hacia adelante, intentando acercarse a Jesús, extendiendo las manos, llamándolo por su nombre, esperando captar un instante de su atención. Ella se abrió paso como pudo, con el corazón desbocado, sintiendo que cada contacto con otro cuerpo era un riesgo. ¿La descubrirían? ¿La apartarían a gritos, recordándole que no debía estar ahí? Se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando pasar desapercibida. El polvo se levantaba con cada paso, pegándose en sus sandalias gastadas. Su respiración era entrecortada, no solo por el esfuerzo, sino por la tensión que le recorría cada músculo. En medio de tantas voces, solo había una idea que retumbaba en su mente. Si tan solo toco su manto, seré sana. La figura de Jesús se alzaba a unos metros. No brillaba como uno podría imaginarse. No había un resplandor sobrenatural que lo distinguiera de los demás. Era su manera de caminar, su calma en medio de la multitud, su mirada compasiva hacia quienes se acercaban, lo que lo hacía imposible de confundir. La gente la empujaba, los cuerpos la apretaban, y por momentos sintió que iba a desfallecer. Pero se aferró a esa determinación que había nacido en su corazón. No había llegado hasta allí para detenerse ahora. Cuando al fin estuvo lo bastante cerca, su mano temblorosa se estiró, apenas unos centímetros entre ella y la tela áspera del manto que rozaba el polvo del camino. En ese instante, todo lo demás desapareció. Sus dedos rozaron el borde del manto. Apenas un contacto, casi imperceptible, como el roce del viento en la piel. Una ola de calor recorrió su cuerpo desde el pecho hasta las entrañas. Era una sensación distinta a cualquier otra que hubiera conocido. No era solo alivio físico, era como si la vida misma hubiera vuelto a correr por sus venas. El dolor que la acompañaba desde hacía años se desvaneció en un segundo, como si nunca hubiera existido. Se quedó inmóvil, con la mano todavía extendida, incrédula ante lo que acababa de suceder. Su respiración, que minutos antes era jadeante, ahora fluía tranquila. Su cuerpo, antes débil, se sentía ligero. Por primera vez en 12 años, estaba completa. Quiso reír, llorar, gritar de alegría, pero de pronto el miedo volvió a apoderarse de ella, porque justo en ese momento, Jesús se detuvo en seco. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos lo miraron sorprendidos. Pedro, con un gesto casi de incredulidad, le respondió: «Maestro, todos te están apretando y empujando. ¿Cómo puedes preguntar quién te ha tocado?» Pero Jesús no se movió. Giró lentamente sobre sí mismo, escudriñando con la mirada entre las personas. Su voz, firme pero llena de ternura, volvió a sonar. «Alguien me ha tocado, porque sé que de mí ha salido poder». Ella sintió cómo su corazón se encogía. El secreto ya no podía guardarse. El aire se volvió denso a su alrededor. La multitud seguía expectante, sin entender lo que ocurría, mientras Jesús continuaba mirando a su alrededor con paciencia, como si supiera exactamente a quién buscaba. La mujer sintió que no podía esconderse más. Sus manos temblaban, su garganta estaba seca y la lucha en su interior era tan grande como el miedo que había cargado durante años. Se abrió camino entre las personas, que comenzaron a apartarse al verla acercarse a Jesús. Cuando finalmente estuvo frente a él, cayó de rodillas, incapaz de sostenerle la mirada. Con voz entrecortada, casi en un susurro, comenzó a contar su historia. Le dijo de su enfermedad, de su dolor, de cómo había gastado todo lo que tenía buscando un remedio que nunca llegó. Le confesó que había tocado su manto con la esperanza de ser sanada. Y terminó diciendo con lágrimas en los ojos: «Señor, en el mismo instante en que lo toqué,
quedé sana. Un silencio reverente cubrió a la multitud. Todos escuchaban, atentos, asombrados. Era imposible negar lo que acababa de suceder. Aquella mujer había sido transformada delante de sus ojos. Jesús se inclinó hacia ella. No había enojo en su mirada, tampoco reproche, solo compasión y ternura. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Las palabras de Jesús resonaron como un eco en el corazón de la mujer. Era la primera vez en años que alguien la llamaba así. Hija, no una enferma, no una marginada, no una impura, sino una hija. La multitud, que antes la había evitado o mirado con desprecio, ahora la observaba con asombro. Ya no había motivo para rechazarla, ya no había barrera que la apartara de los demás. Era como si la vida misma se hubiera abierto de nuevo frente a ella. Se levantó lentamente, con lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Cada músculo, cada fibra de su ser estaba llena de una energía nueva. Miró sus manos, sus brazos, su cuerpo y comprendió que todo había cambiado. Jesús no solo la había sanado del flujo de sangre, la había restaurado como persona, le había devuelto un lugar en la comunidad, la capacidad de abrazar a los suyos, de caminar por las calles sin esconderse, de vivir sin miedo al rechazo. Ahora podía sonreír con la certeza de que Dios no se había olvidado de ella. La historia de esta mujer no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados. Tal vez tú no tengas una enfermedad como la de ella, pero sí llevas cargas que te pesan, el miedo al rechazo, la culpa del pasado, la voz de quienes te han señalado o la sensación de que ya no hay salida para ti. Quizá, como ella, caminas entre la multitud con el corazón en silencio, deseando que algo cambie, pero temiendo que nadie lo entienda. Guardas tu dolor en secreto porque piensas que si lo muestras, serás juzgado. Y sin darte cuenta, vives aislado, como si hubiera una barrera invisible entre tú y los demás. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. Basta un paso de fe, un pequeño gesto de valentía para tocar a Jesús, porque Él nunca rechaza a quien lo busca de corazón. Si esta mujer, después de 12 años de sufrimiento, pudo encontrar vida nueva, tú también puedes. Porque la fe no se trata de nunca caer, sino de tener el valor de extender la mano y tocar la gracia de Dios, aun cuando parece imposible. Si esta reflexión te hizo pensar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo juntos más historias que inspiran y transforman.